¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, siempre me gusta arrancar haciendo una revisión de lo que hemos visto, porque ya estamos en la recta final de este trimestre y de este año. Entonces ya tenemos que tener un conocimiento acumulado importante. Recuerden que, bueno, prácticamente hoy, bueno, estamos en la fase 3 del proyecto que se llama verificación, la actividad de proyecto 4 que corresponde al trimestre cuarto, que es el que hemos visto, hemos venido cursando estos últimos meses. Y aquí en material de formación, lo primero que vimos fue el manejo de insumos químicos. Estamos en este manipular sistemas de potabilización que lo terminamos hoy para pasar a calidad de agua potable, donde nos vamos a enfocar específicamente en la prueba de Harris. Respecto a este material de sistemas de potabilización, ¿qué es lo importante de este módulo o de este material? ¿Qué es lo indispensable? Que ustedes sean capaces de identificar esas macroestructuras que componen la planta de potabilización de aguas. Que no sea solamente que de manera de pronto ya como robótica sepan que en una planta el agua pasa por aquí, se va por allá, sino que identifiquen que en realidad es un floculador, un coagulador, qué otros tipos de equipos hay, porque hemos visto que en planta, de hecho, tenemos que saber identificar qué tipo de estas macroestructuras son las que tenemos en planta, que por dónde es que está entrando el agua, que si entra el agua por debajo, cómo se llama el filtro, o cómo se llama el floculador, que dónde están ubicadas las bombas, que para qué sirven, que esos manómetros, qué significan las letras que tienen dentro, qué unidad de medición es. Son muchas características que hacen la diferencia entre un operario empírico y un tecnólogo. Entonces, este material me ha parecido muy importante porque nos ha permitido eso, nos ha permitido ahondar en cada uno de los sistemas para que ustedes sepan identificar qué tipo de sistemas son. Recuerden que tenemos pendiente un laboratorio ¿de qué es? De jarras, que es, vamos a aprender primero todo lo referente a jarras y luego voy a ir a visitarlos. Y cuando vaya a visitarlos, no solamente vamos a hacer la prueba de jarras, sino que ustedes van a tener que mostrarme la planta, pero no como me la han mostrado hasta ahora, sino que van a tener que decirme, bueno, este es un floculador de este tipo, según lo que hemos visto. Este filtro se llama de esta manera, funciona de esta manera. O sea, ustedes van a tener que contarme toda esa apropiación de estos conceptos que hemos visto. Entonces, los videos se han tratado de hacer lo más claros posible para que ustedes apropien ese conocimiento, o sea, que nunca más se les pase por delante un floculador o un filtro que sea distinto o cualquiera de los equipos o estructuras, que sea distinto a los que ustedes manejan en planta y que se queden como bueno, ¿esto qué será? Entonces ya deben saber reconocerlo. Otra cosa que vamos a tener que hacer es, sí o sí, este trimestre es la visita a la Tebaida. Entonces váyanme diciendo cuándo pueden sacarse un permiso. En Tebaida me dijeron que era ideal los lunes, porque ellos casi no reciben muestras el lunes, que el resto de tiempo pues están muy copados. Entonces tienen que ir mirando cuándo podemos sacar un día para que nos muestren o que les muestren a ustedes el laboratorio, sobre todo la parte de microbiología que me está faltando. Entonces, bueno, dicho esto, por acá tenemos lo que hemos visto en las clases pasadas, que son las líneas de aducción y de conducción. Hemos visto, obviamente recordamos los tipos de agua, aprendimos lo que era el nivel de complejidad que lo da
la RAS, recordamos muchas cosas porque afortunadamente estos documentos nos permiten darle y darle a la información hasta que nos quede muy clara. Entonces recordamos características que analizamos en el agua potable según el decreto, recordamos cuál era la clasificación del índice de riesgo que se debe calcular siempre en el agua para saber qué tan potable es o qué tanto riesgo significa para la comunidad. Em, Vimos cómo descargar, porque aquí este documento es interesante porque si buscamos en la web el reglamento técnico de agua potable, a veces es complejo de descargarlo completo. Y completo por lo general no lo necesitamos porque habla de demasiadas cosas. Entonces, estos documentos son interesantes porque les permite descargar específicamente el título que es pertinente para lo que estamos estudiando, que prácticamente RAS maneja como 3 o 4 títulos específicos de potabilización de aguas. Vimos cuáles eran los desarenadores, cuál era su función, de qué tipos eran, igual los floculadores, cómo podían darse, que hay unos hidráulicos, que hay unos mecánicos, que hay unos que tienen revuelto una cosa con otra. Vimos los tipos de filtros, vimos un tipo de filtros que de pronto no se usa mucho en potabilización, en plantas de potabilización de agua, que es el filtro lento, porque por lo general necesitamos en las plantas de potabilización proceder con grandes volúmenes de agua que no nos da el tiempo para meterlo a un filtro lento, sino que toca un filtro rápido, pero que muy seguramente en pequeñas poblaciones ustedes podrían llegar a encontrarse, los que son esos filtros que tienen una tasa de filtración muy baja, pero que incluso el agua sale de ese filtro con una altísima remoción de microorganismos por esa capa como de lama, de sustancias orgánicas que se forma justo encima del material filtrante y que va depurando el agua a medida que pasa lentamente. Vimos, bueno, ¿qué más vimos por acá? Otros instrumentos y equipos que sin ser de gran magnitud, que sin ser macroestructuras como tal, nos permiten una instrumentación o un control específico del agua, que era básicamente lo del video pasado. Bueno, lo del laboratorio ya le hemos dado muchas vueltas, ¿cierto? Al pachímetro, al turbidímetro, además que son equipos que ustedes manejan a diario en el laboratorio, que estamos aprendiendo sobre medidores, medidores de flujo, medidores de presión. Nos quedaba pendiente los medidores de nivel, que aquí nos aparece la regleta, que la he visto en varias de las plantas de empresas públicas del Quindío, pero que no son el único elemento que sirve para medir. De hecho, tenemos muchísimos otros que estoy segura que algunos de ellos también los tienen en otras partes de las plantas, en los tanques. O sea, medidores que les permiten saber no solamente cuál es el nivel como tal del agua con el cual se puede calcular áreas y por lo tanto caudales, sino también que les permite identificar hasta dónde debe llegar el agua en determinadas estructuras para que no se rebote, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a ampliar la información sobre los diferentes tipos de medidores de nivel. Vimos medidores de presión, que eso los tienen ustedes también por todos lados en la planta para que sepan qué están midiendo, por qué a veces hay dos, uno antes, uno después. Vimos tubos pitot, vimos válvulas. Entonces, esa es una información que si es necesario, tienen que volver a escucharla varias veces para que aprendan a identificar. Sé que muchas de estas estructuras ustedes las han manejado, las han desbaratado, las han arreglado y han aprendido desde la experiencia cómo es que esa válvula se cierra, se abra y cómo opera, por qué se daña, pero igual, como les digo, como tecnólogos es importante ya conocer tener ese conocimiento de una manera más técnica. Las ventosas, para qué se usan, las válvulas, entonces de eso vimos y de bombas vimos información el video pasado. Respecto a las sustancias químicas para el tratamiento del agua,
también ya hemos analizado como en torno al tipo de coagulantes y floculantes que pueden ser a base de aluminio y hierro, mezcla de los dos. Eso ya lo hemos visto en gran medida. Esto igual es importante que lo vuelvan a leer porque lo recuerdan y es importante recordarlo y recordarlo para que se les quede en la cabecita y nos vuelve a contar todo, que no solamente existen los floculantes o coagulantes, sino los ayudantes de coagulación, que por lo general son los polímeros, que son muy buenos, pero también son muy caros y pueden dejar también trazas en el agua no convenientes, entonces son de mucho cuidado. No todas las plantas los usan precisamente por el costo, pero son una opción para que cuando ustedes de pronto les llegue cualquier polímero sepan para qué es y sepan que existe. Esto es lo que nos vamos a encargar después de ver lo de los medidores de nivel en esta clase, de ver específicamente lo que concierne a estos sistemas de a cómo hacemos para saber la dosificación que requerimos del coagulante en planta, que es a través de estos equipos que se llaman equipos de jarras. ¿Y por qué se llaman equipos de jarras? Pues porque tienen jarras. Entre 4 y 6 jarras es lo normal que existan estos equipos. Algunas jarras son cuadradas, algunas jarras son redondas, son un beaker, algunas de 1 litro, otras de 2 litros. Por lo general estas cuadradas vienen de 2 litros y los equipos de jarras que trabajan con Biket tienen 1 litro. Esto, por ejemplo, es de lo más play que hay porque además de la luz, a la contraluz que permite identificar muy bien el floc, tienen estas llavecitas que permite sacar el agua como muy suavemente sin ir a introducir pues la pipeta o la jeringuilla que ustedes usen para sacar el líquido y medirle luego la turbidez, que ya vamos a ver eso más adelante cómo. Conclusión de este documento, ya hemos visto todos esos elementos necesarios que requiere el proceso de potabilización de aguas. Hemos recordado todo lo de laboratorio que fue objeto de otros trimestres. Sí que ha sido nuevo lo que sigue aquí, que es el tratamiento de lodos y olores ofensivos, porque se tiende a pensar que los lodos y los olores salen solamente de las plantas de tratamiento de agua residual y no es así. Las plantas de tratamiento de agua potable también pueden llegar a tener residuos altamente contaminantes porque igual son sustancias agregadas que le hemos agregado a través de la coagulación a través de los medios filtrantes, que no es tan sencillo como para decir, bueno, lo devolvemos al agua y ya no pasa nada. Entonces, son procesos que tienen son residuos que tienen su procedimiento para poder integrarlos a la naturaleza. Algunos de ellos producen olores. Entonces, eso es en términos generales este documento. Como les digo, sí me interesa profundizar en lo de los medidores de nivel. Entonces, vamos a ver medidores de nivel directo, desde los más simples que existen, como la regleta, hasta los electrónicos. Entonces, vengan. Y luego me van a contar ustedes cosas varias de qué han visto, de qué tienen en las plantas respecto a los medidores, respecto a qué hacen con los lodos. Bueno, ahora hablamos. Pero empecemos mirando este video. Venga, velocidad, la velocidad normal para que escuchemos bien. Pongámosle cuidado. Estos son instrumentos de medición de nivel directa, de lo más simple que existe. Ay, no me diga que se me va a... Venga, hagamos una cosa. Cuéntenme, por favor, pues yo no sé si he tenido la oportunidad de ver qué se hace con los lodos.
Diego, me imagino que sí le toca retrolavado de filtros, no sé cada cuánto estén sacando los residuos de los Oye, floculadores. Díganme, ¿lo de qué? le llamamos lodos en una planta de tratamiento de agua potable a todas esas sustancias que salen, o residuos más bien, que salen, voy a cerrar todo, que salen de algunos de las infraestructuras. Por ejemplo, el retrolavado de los filtros, ¿para qué es? Profe, Dígame. aquí cuando se hacen lavados de filtros, eso se va al agua, se lava, eso no se almacena. Los únicos lodos que yo he visto que almacenan son los de las plantas residuales, que eso sí los colocan en unas cosas de lodos, Pero que para que se seque se pueda aprovechar. de las plantas de tratamiento de agua residual, ¿cierto? Y de las Sí, plantas de porque tratamiento de agua potable, ¿han visto que se les haga es alguna cosa la cañada, a la cañada, directamente? sí, cuando se lavan y ya eso va a la cañada. Ven, espérenme, me voy a unir por acá. ¿Ahí me están escuchando? Con eco. ¿Ahí me están escuchando? Me va a tocar Sí, apagar el... Listo, les voy a hablar por acá un rato, me va a tocar apagar el computador porque no me quiere cargar YouTube y ya sé que cuando se pone así este equipo es porque necesita que lo apague. Entonces, mientras tanto, bueno, entonces, ¿cuáles son los lodos o cuáles son pues esas sustancias como no tan convenientes que salen de las plantas de tratamiento de agua potable? No, estos no son residuos que en una planta de tratamiento salgan como cada mes o todo el tiempo. Por ejemplo, un lavado o una eliminación de lodos del floculador o del sedimentador. O sea, no es un asunto como que uno diga, esto, claro que depende del equipo y depende del proceso, pero en ocasiones se demora mucho tiempo para hacerse. Entonces no es tan común sacar esos lodos como si salen de las plantas de tratamiento de agua residual, donde pues definitivamente eh, para eso son, ¿no? Y como son residuales, pues salen grandes cantidades de lodos todos los días. En las plantas de tratamiento de agua es común que al menos el retrolavado de filtros lo mandemos, como dice John, directamente al río. Pero tenemos que ser conscientes que dependiendo del proceso y de la frecuencia con la que se haga ese retrolavado y del estado de los filtros, también es importante tener en cuenta eso. Dependiendo del estado de los filtros, en ese retrolavado puede salir unas cantidades importantes, por ejemplo, del carbón activado, cuando algunos filtros usan carbón, pues que ahora no todos lo usan, que ya está como dañado, como molido, como que ha pasado su vida útil, y en el retrolavado se nos empieza a salir. Eso teniendo en cuenta lo de los filtros. Y en los sedimentadores, cuando hacemos desalojo o sea, cuando se nos va aumentando el nivel de sedimentos, tenemos que sí o sí hacer un desalojo de una cantidad importante de sedimentos. Esos sedimentos tenemos que ser conscientes que sí son elementos que traía el agua, pero también van a venir cargados de reactivo, que no, del sulfato de aluminio, porque acuérdense que el sulfato lo que hace es como volverse un gel dentro del agua para atrapar esas sustancias que están ahí en el agua. Entonces, tiene esa propiedad, se aprovecha esa propiedad del sulfato de aluminio y el sulfato de hierro, pero como ustedes saben, esas son sustancias, mejor dicho, la materia en el universo no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, ese aluminio que le adicionamos al agua, sí o sí, o permanece o se va para el otro lado. O sea, hay ocasiones en que los residuos del aluminio se van en el agua potable, ¿no?
Y de hecho los residuos no solamente del aluminio, sino del sulfato como tal. Y cuando analizamos el agua que cae de las duchas en los baños que tienen baldosa blanca, empieza a generar como donde golpea el agua, empieza a generar como una mancha café, y eso es sulfato de aluminio. Entonces, a veces ese aluminio se va en el agua potable, a veces, que es lo normal o debería ser, se queda en el sedimento. Entonces, por la cantidad en ocasiones que sale, a veces no se hace el tratamiento que se le debería hacer a los lodos, pero sí debería. Como les digo, depende de cada proceso. John me dice que no ha visto que se le haga como tratamiento a esos lodos. Diego, cuénteme, ¿cómo hacen allá los retrolavados? ¿También es directo al río? Pues los retrolavados de pues si eso se hace, eso va directamente al río, ¿no? A veces. Los lodos a los que se les hace tratamiento es ya lo del floculador y lo de los sedimentadores, que eso sí van al lecho de lodos. Ah, tenemos lecho de lodo, súper. ¿Y en qué? Cuénteme cómo es ese lecho de lodos, en qué consiste, qué hacen, cuánto tiempo esperan. Ese lecho de lodo son 4 módulos. Entonces hay 4 válvulas, hay pues un sistema de válvulas donde se regula, digamos, para mandar el agua directamente para el río o mandarla hacia los lechos de lodos, y ya se abre pues la válvula del módulo a donde uno quiere depositar los lodos. Esos lodos tienen como un piso filtrante. Eso Ajá. están como una El grava, ladrillo. y encima le pusieron ladrillo tolete. Y entonces ya eso se deja ahí hasta que eso se vaya escurriendo, y ya después se sacan de ahí. Eso es exactamente, John. Hay que ir a mirar, mejor dicho. De pronto se le ha pasado por alto, pero por lo general todas las plantas tienen, y es así tal cual como lo describe Diego. Un piso que no es completamente plano, tiene un desnivel, ya sea para un lado o para la mitad. A veces es para la mitad, o sea, desnivel de un lado, desnivel del otro, y en la mitad como un pedacito incluso le ponen a veces hasta tubería, o bueno, el mismo piso ayuda a sacar el agua. Y encima cualquier elemento que permita una filtración, digámoslo así, o que escurra el lodo como tal. Y una vez que se lo almacena allí, ay, espérenme. Bueno, ya estoy por acá. Listo, ya volví. Entonces, una vez que el lodo haya sido expuesto ahí una cantidad de tiempo, ese lodo se seca. Por lo general son lechos que tienen techo para protegerlo de la lluvia, pero que son abiertos por los lados para que permitan que el aire seque la estructura, y ya después, ¿dónde los mandan, Diego? ¿Los disponen en la tierra, los entierran? ¿Qué hacen? No, se disponen en la tierra, ya a cielo abierto. Sí, eso es perfecto. Eso es lo que se hace. Bueno, ahora sí ya. Digamos, pues eso se hace para no, digamos, no contaminar la fuente con esos residuos de sulfato de aluminio, porque pues esos lodos, eso es lo que contiene mucho residuo de sulfato de aluminio. Sí, perfecto. Eso es, Diego. Muchas gracias por su aporte. A ver, ahora sí pongámosle cuidado al video. Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar del nivel. La medición de nivel es muy importante en el control de procesos, ya que mantener el nivel de los valores determinados evita que el tanque o recipiente derrame o se vacíe por completo, lo que puede provocar otros problemas en el proceso. Además, está directamente relacionado a mantener el balance adecuado de materias primas y obtener el resultado deseado en los productos finales.
Antes de continuar, te invito a que le des like a este video, a que te suscribas, comentes, compartas. Esto me ayuda mucho a llegar a más personas. Ahora sí, continuamos. El nivel es la variable de proceso que tiene probablemente la mayor cantidad de tecnologías para su medición. Así que hablaremos primero de los instrumentos de medición directa. Entre estos se encuentran la sonda, que incluye la varilla, varilla con gancho y cinta y plomada. El vidrio de nivel, el indicador magnético, los medidores tipo flotador y el interruptor de nivel tipo láminas vibrantes. Comencemos con los medidores de nivel de sonda. La varilla. Consiste justamente en una varilla o regleta graduada con una longitud suficiente para introducirla dentro del depósito. La determinación del nivel se efectúa por la lectura directa de la longitud mojada por el líquido. En el momento de la lectura, el tanque debe estar abierto a presión atmosférica. Se utiliza generalmente en tanques de combustible o de agua. Varilla con gancho. En este caso, es una varilla con un gancho al extremo que se sumerge en la superficie del líquido y se levanta después. El nivel se determina por la distancia entre la tapa del tanque y la superficie del líquido. La cinta y plomada. Consiste en una cinta graduada con un plomo o plomada en su extremo, que puede enrollarse y desenrollarse con una manivela. Se usa en recipientes en los que es difícil que la sonda toque el fondo. Así es como los vas a ver simbolizados en un DTI. Y así es como los vas a ver en la vida real. El vidrio de nivel. Consiste en un tubo de vidrio con sus extremos conectados a bloques metálicos y cerrados. Están unidos al tanque generalmente mediante 3 válvulas. 2 de cierre de seguridad en los extremos del tubo para impedir el escape del líquido en caso de rotura del cristal o reparación del mismo, y una de purga. El vidrio de nivel se usa normalmente para presiones de hasta 7 bares. Para presiones más altas, se usa un tubo de vidrio más grueso y protegido por una armadura metálica. Así es como lo vas a ver simbolizado en un DTI. Y así es como lo vas a ver en la vida real. Miren que ese vidrio de nivel suena un poquito extraño, pero es lo que en industria o en proceso llamamos nivel por capilaridad. Es simplemente tener un tubo que está afuera del tanque, pero que por capilaridad le dice a qué nivel está el líquido dentro del tanque. Entonces la figura, así como la vieron en el video, es un tubo que está pegado al tanque, pero está comunicado con él. Entonces es como si el tanque fuera transparente y usted pudiera ver en qué lugar está el nivel del agua en este caso. Obviamente esos ¿Sabes yo que lo he tubos. visto, profe? ¿Cómo? ¿Sabes bien que lo he visto? Con unas mangueritas de las transparentes los hacen. Eso, por ejemplo, se utiliza mucho en construcción también, ¿no? Que cogen la manguerita para ver el nivel. Es el mismo sistema, solo que más sofisticado, pues con su válvula de purga, con su sistema de seguridad para que no se Sí, vaya a claro. romper ese tubo y se vaya a vaciar el líquido, porque Es no algo solo ya más industrial. y no solo se utiliza para agua, sino que se utiliza en procesos industriales donde de pronto tengamos ahí una materia prima o tengamos alguna otra cosa. Entonces, el sistema es el mismo, muy buena analogía, la manguerita, tal cual. Pero este pues es un tubo y igual nos permite ver a qué nivel está porque el tubo refleja lo que pasa dentro del tanque. Ese es el famoso vidrio de nivel. Y los anteriores, pues la famosa regleta, que esa la tenemos en todo lado, y la plomada, que también es muy común tener esa plomada para ir hasta el fondo del tanque, porque el plomo es pesado, entonces nos permite llegar hasta el fondo y con la identificación de hasta dónde está mojado, poder identificar el nivel. Veamos los demás. El magnético. Es la medición del nivel más utilizada en la industria para indicadores locales. Es similar al vidrio de nivel, con la diferencia
que se sustituye el vidrio transparente por una serie de láminas magnéticas que van cambiando de posición y por lo tanto de color a medida que detectan nivel. Se utiliza para cualquier tipo de líquidos compatibles con los posibles materiales de construcción. Es sencillo de instalar y es posible utilizar altas presiones y temperaturas. Se le pueden acoplar contactos para utilizarlo como interruptor de nivel, pero no se recomienda para fluidos sucios o viscosos. Así es como lo vas a ver simbolizado en un DTI y así es como lo vas a ver en la vida real. Medidor tipo flotador. Consiste en un flotador situado en la superficie del líquido y conectado al exterior del tanque, indicando directamente el nivel. Está unido por un cable que desliza en un juego de poleas a un indicador exterior, que señala sobre una escala graduada. Tiene el inconveniente de que las partes móviles están expuestas al fluido y pueden romperse. Se usa normalmente en tanques atmosféricos de gran capacidad. Así es como lo vas a ver simbolizado en un DTI y así lo vas a ver en la vida real. Ese se parece mucho al que por lo general, que ya van a hablar de ese también, vemos en los tanques, hasta en el tanque del sanitario del baño, que controla el nivel para que no se rebose. Pero este es uno de tipo industrial donde el flotador se lo coloca para que identifique el nivel del agua. Y ese nivel se representa en la escala que está afuera, pero va a ser inverso. O sea, no como los capilares, que donde está el nivel está la regleta mostrando afuera en dónde está, sino que este es, tiene la marcación al contrario. Ahí se alcanza a ver un poquito. 4, 6, 8, 9. Bueno, no se alcanza a ver bien dónde está el cero. Pero esta No, regleta está, dígame. nosotros tenemos uno de esos en el tanque de almacenamiento en la planta de Génova. Lo hicimos pues artesanalmente, entonces si se marca, la escala se marca al revés. La parte de arriba, digamos en la escala que uno marca por la parte de afuera, la parte de arriba es la parte mínima y la parte de abajo es la parte máxima. Muy bien, Diego, eso exactamente es. Eso exactamente es. Entonces, cuando este nivel es mínimo, pues en la regleta se muestra en la parte alta por la diferencia. Si este baja, este sube. Y si este está bien alto, este sube y este baja y indica que hay un nivel mayor. Ay, qué interesante. Bueno, sigamos con el video. Interruptor tipo flotador. El método consiste en un flotador, boya o cuerpo flotante montado sobre un brazo móvil y acoplado magnéticamente a un microinterruptor externo al proceso. También hay versiones que consisten en un flotador redondo con un pequeño imán que sube a lo largo del tubo. En el tubo hay uno o varios relés de láminas que harán conmutar el relé a medida que el flotador, o sea, el imán, pase. En los interruptores de nivel se debe tener especial cuidado en el cableado del contacto en función de la detección de nivel que queremos hacer. O sea, si queremos determinar un nivel alto, bajo, alto, alto, bajo, bajo o alguna condición. Y el estado del proceso en el momento de la calibración. O sea, si está vacío, si está lleno, si tiene un nivel alto, nivel bajo, etc. No es recomendado para productos viscosos o adherentes. Así es como lo vas a ver simbolizado en un DTI. Y así es como lo vas a ver en la vida real. Estos son los más comunes, desde el que, como les digo, utilizamos en los tanques de los sanitarios, que es muy similar a la que tienen la mayoría, al menos de los tanques de almacenamiento de agua en edificios y en casas y en residencias, hasta este otro, que el funcionamiento es el mismo, solo que en lugar de que el agua vaya ejerciendo presión sobre esta bombita hasta que se cierre aquí el circuito, acá es un imán que manda la información a través de los cables y le muestra a usted como en qué altura, por qué altura va pasando. Es la única diferencia.
Interruptor de tipo láminas vibrantes. El método consiste en una horquilla oscilante preparada para que oscile en el aire a una resonancia determinada. Si la horquilla se recubre de líquido a detectar, la frecuencia de resonancia se reduce o se amortigua completamente, transmitiéndose como una señal de salida. El tipo de horquilla y la frecuencia de resonancia serán seleccionadas en función del líquido a detectar. Es un sistema de aplicación universal para líquidos y sólidos. No requiere ajustes, tiene un montaje sencillo y es relativamente barato. Bueno, ese sistema es todavía más interesante porque usa esa vibración que pueden generar esas láminas y que obviamente va a ser distinta en el vacío o en el aire que con un líquido o un sólido, porque también sirve para sólidos, en medio. Entonces de inmediato detecta cuándo ese líquido o cuándo ese sólido llegó al nivel esperado. Sin embargo, tiene mal funcionamiento con sólidos de un determinado tamaño de grano, ya que los gránulos pueden quedarse atrapados entre las horquillas. Así es como lo vas a ver simbolizado en un DTI, y así es como lo vas a ver en la vida real. Hasta aquí vamos a dejar la primera parte del video. Bueno, hasta allí son los más básicos, los medidores de nivel, que son de pronto con los que más nos encontramos, que no, bueno, algunos de ellos ya tienen alguna tecnología, pero pues no es un asunto como de aplicar fórmulas o una tecnología de gran dimensión, es como de lo más básico que nos encontramos. Em, Además de eso, es que existen muchos tipos de medidores. Además de eso, hay unos muy usados, sobre todo en plantas de tratamiento de agua potable, que son estos que utilizan la presión hidrostática. Entonces aquí vamos a volver a ver medidores de presión, porque es a través de la medición de la presión hidrostática del agua que podemos identificar la altura. Es seguro que también tienen de estos en planta. Vamos a verlos. Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de los instrumentos que aprovechan la presión hidrostática para la medición del nivel. Te recomiendo que veas el video anterior donde hablamos de los instrumentos de medición directa de nivel. Comencemos definiendo qué es la presión hidrostática. Es la fuerza que el peso de un fluido en reposo puede llegar a provocar. Se trata de la presión que experimenta un elemento por el solo hecho de estar sumergido en un líquido. Ojo, la presión hidrostática, miren la analogía o la similitud con la presión atmosférica. Entonces, la bolita tiene una incidencia de la presión que ejerce el líquido que está encima. A eso le llamamos presión hidrostática. Las personas, las cosas, el agua, los tanques, todo lo que existe en la Tierra tiene la misma presión encima, pero no necesariamente de agua, sino de aire. Entonces, cuando lo que tenemos encima es una cantidad de aire haciéndonos presión, a eso se le llama presión atmosférica. Y cuando, si estuviéramos en el fondo pero del mar, entonces sería la presión atmosférica más la presión hidrostática. Es por eso que la presión atmosférica a nivel del mar es mayor. Uno tendería a pensar que entre más sube en una montaña, siente más presión, pero no es así. A nivel del mar, la presión atmosférica es máxima porque tiene una capa mayor de aire encima que cuando está en la cima de la montaña. Entonces, por eso es que en nuestras regiones, cuando es entre más arriba estemos sobre el nivel del mar, es menor la presión atmosférica. Y si hacemos lo mismo, pero con el agua, entonces hablamos de presión hidrostática. Por la columna de agua que está encima de él. Es decir, mientras más profundo esté, mayor es el peso ejercido por el líquido. La presión hidrostática puede ser calculada multiplicando la gravedad por la densidad del líquido y la profundidad. Esta es la ecuación.
Aquí comienzan a aparecer ecuaciones que no necesariamente vamos a tener que usarlas, pero que sí es importante que sepan que como se trata de agua, o se trata de otro líquido, pues van a influir propiedades del líquido como la densidad. ¿Por qué la densidad y no otra propiedad? Porque la densidad es precisamente la relación entre la masa que pesa cada unidad de volumen de cada líquido y es una propiedad que es característica o intrínseca de cada sustancia, así como la cédula es el número de su cédula es suyo. Así, las sustancias puras tienen una densidad que varía un poquito con la temperatura, pero que es específica de ellos. O sea, una unidad de volumen de este líquido pesa esta cantidad. Eso es lo que nos dice la densidad. Por eso es que esa presión hidrostática depende no solamente de esa altura y de la gravedad. ¿Por qué? Pues porque es el peso que se ejerce el centro de la Tierra, sino de la densidad de las sustancias. Por eso les hablan ahí de densidad. Un ejemplo sencillo de la presión hidrostática es cuando tenemos un recipiente lleno de agua. Si le hiciéramos unos hoyitos a diferentes profundidades, se vería así. A menor profundidad, la presión es menor, y conforme la profundidad es mayor, la presión aumenta. Sabiendo esto, comencemos ahora sí a hablar de los medidores. Medidor manómetro. Consiste en un manómetro conectado en la parte inferior del tanque. Una conexión va al tanque y la otra a la atmósfera. Así, el manómetro mide la columna de agua correspondiente. En caso de que el líquido no sea agua, se debe compensar la medida con la densidad del líquido. La aplicación está limitada a fluidos limpios en tanques atmosféricos y es sensible a los cambios de densidad. Es probable, por lo tanto, que tengamos medidores de presión, que de pronto ustedes hayan dicho en la clase pasada, yo tengo aquí un manómetro, pero presión no me está midiendo o no es para eso que lo uso. Entonces, aquí está la explicación. También se utilizan manómetros para la medición de esa presión hidrostática que nos ayuda a determinar ¿qué? El nivel dentro de un tanque. Así es como lo vamos a ver simbolizado en un DTI y así es como lo vamos a ver en la vida real. Miren, los puede ser el manómetro, bueno, de pronto este no es como el tan convencional como el que usamos para medición de presión, pero tiene la misma función. O lo pueden encontrar como transmisor, que tienen estas dos formas. Pero son para medir el nivel a través de la presión. Entonces, estamos utilizando equipos de presión, pero para medir nivel. El medidor tipo burbujeo. Emplea un tubo sumergido en el líquido a través del cual se hace burbujear aire mediante un rotámetro con un regulador de caudal incorporado. La presión del aire en la tubería equivale a la presión hidrostática ejercida por la columna de líquido, es decir, al nivel. La tubería empleada suele ser de media pulgada, con el extremo biselado para una fácil formación de burbujas de aire. Miren entonces cómo funciona esto. Hay entrada de aire o gas inerte, pues para poder permitir el burbujeo. La presión que nos define el- la, la presión hidrostática que se puede identificar dentro del tanque de acuerdo a la fuerza ejercida o a la presión ejercida por esta cantidad de aire que entra en el tanque. Una tecnología interesante para medir nivel. Tubería de menor diámetro, tipo capilar, reduciría el tiempo de respuesta y produciría un error en la medida provocado por la pérdida de carga del tubo. La presión de aire en el tubo es entonces igual a la presión de la columna del líquido y se puede medir con un transmisor de presión. Se convierte la presión en 420 mA. Es un sistema bastante sencillo y apto para todo tipo de líquidos, incluidos sucios, viscosos y corrosivos, pero no debe utilizarse en depósitos presurizados, solo tanques abiertos.
Así es como lo vamos a ver representado en el DTI. Y así es como lo vamos a ver en la vida real. Medidor de presión diferencial de diafragma. Consiste en un diafragma en contacto con el líquido del tanque. Este sistema mide la presión hidrostática en un punto del tanque. El transmisor se monta en la parte más baja del depósito. En el caso de tanques presurizados, es necesaria la instalación de un transmisor de presión diferencial, de modo que a un lado de la cámara se mide la presión ejercida por la columna del líquido, más la sobrepresión del proceso, y en el otro, solo la sobrepresión. De esta manera, la diferencia de presión es el punto de la columna del líquido. Lo más habitual en estos casos es la utilización de un transmisor de presión diferencial. Así es como se ve simbolizado en un DTI y así es como se ve en la vida real. Bueno, eso es solo el aditamento o el equipo de medición de presión, ¿no? Donde vemos diafragmas o membranas de diafragma para medir la presión. John en una clase pasada me habló de un equipo. Me dijo, ese es ¿te acuerdas, John? Que utilizan una membrana interna para identificar la presión. Bueno, puede que no sea de nivel precisamente, ¿no? Sino que también son membranas que identifican solamente presión. Es que estos son equipos que juegan con la presión para definir el nivel. Mejor dicho, piénselo, John, y ahorita me cuenta, porque usted la otra vez me mencionó esos tanques. Medidor de desplazamiento a barra de torsión. Este método se da por desplazamiento de un flotador, boya o cuerpo flotante y basado en la diferencia entre el peso del flotador y la fuerza de flotación hacia arriba que el medio ejerce sobre el cuerpo de desplazamiento. La fuerza de flotación hacia arriba depende del volumen del cuerpo de desplazamiento, la densidad relativa y el nivel del medio. Obviamente, para que el cuerpo se desplace, debe ser más pesado que el medio. La fuerza diferencial se transmite a un medio de transmisión basado en un sistema de barra de torsión, acoplado a un transductor que transforma la fuerza en una señal acondicionada estándar, normalmente 420 mA. Lo más habitual es montar el desplazador en un tubo portante y colocarlo externamente al tanque, con el fin de mejorar las condiciones de mantenimiento, calibración y estabilidad del producto. Así es como se va a ver simbolizado en un DTI y así es como se va a ver en la vida real. Hasta aquí vamos a dejar esta parte del video. Por favor, regálame. Bueno, hasta ahí entonces son medidores de nivel que utilizan equipos de presión. Los primeros entonces medidores directos de nivel. Estos siguen midiendo el nivel, pero a través de la medición de la presión, en este caso hidrostática, que es la presión que ejerce un líquido al estar encima de una estructura. Y finalmente, unos que están últimamente como por todos lados, que son los medidores eléctricos o electrónicos. Ya hemos hablado de los instrumentos de nivel de medición directa, de los que utilizan la presión hidrostática para determinar el nivel, de los de tipo desplazador, y en esta ocasión vamos a ver los instrumentos que utilizan las características eléctricas del fluido para determinar el nivel. Espero que te guste. Si no has visto alguno de los videos anteriores, te recomiendo que los vayas a ver. Te los voy a dejar en la cajita de descripción. Sin más, yo soy Adriana Sánchez y vamos a comenzar con los medidores de nivel tipo conductivo. Medidor conductivo. Es una medición de nivel utilizada para aquellos productos que sean, adivinen qué, conductivos. Se trata de un instrumento con uno o más electrodos. Cuando el fluido toca los electrodos, produce una pequeña corriente que va a un relé en el instrumento. Entonces, la diferencia de conductividad cuando el fluido no toca el electrodo y cuando lo toca es la señal de nivel que emite el transmisor. Algunas marcas ofrecen medición multipunto,
Es decir, se pueden tener varias mediciones con una sola varilla. También pueden funcionar en vacío. Se debe tener cuidado en aquellos productos que puedan variar su conductividad, así como los que puedan quedarse pegados en la superficie de los electrodos. Es un medidor simple de instalar, requiere poco o casi nulo mantenimiento y tiene bajo costo. Es así como lo vas a ver simbolizado en un DTI y así como lo vas a ver en la vida real. Medidor capacitivo. Primero vamos a definir qué es la capacitancia. La capacitancia eléctrica es la propiedad que posee un componente o circuito eléctrico para almacenar energía en forma de carga eléctrica. Se representa con una letra C. Las unidades están expresadas en Farads, que equivalen a los Coulomb sobre volt, donde un Coulomb es la carga eléctrica en un conductor y el volt es el potencial eléctrico. Ahora, un capacitor. Después de esa inducción a lo que es los principios de la electricidad, podemos entender el común denominador de este tipo de equipos. Entonces, este tipo de equipos están asociando esta tecnología electrónica para que puedan medir el nivel cuando logran cerrar el circuito, que es donde se genera la energía. Entonces, son muy efectivos, inmediatos. Pueden asociarse a programas de alarmas que de inmediato, cuando usted no tenga control o se le esté subiendo mucho el nivel o se le esté bajando mucho, le avisen. Por eso están, pues han sido como tan desarrollados en los últimos años. Como condensador. Es un dispositivo que almacena energía y lo hace a través de dos placas de material conductor, separadas por un material dieléctrico, es decir, por un material aislante. Ahora, el principio de medición de los medidores de nivel capacitivo consiste en que una sonda metálica aislada y la propia pared del tanque funcionan las dos como las placas del condensador. La capacidad del condensador depende del medio que haya entre la sonda y la pared. Si solo hay aire, es decir, si el depósito está vacío, la capacidad del conductor es baja. Cuando la parte de la sonda esté cubierta por el producto, la capacidad se incrementa. El cambio de la capacidad se convertirá en una medida estándar, habitualmente siendo de 4 a 20 mA. Este es un método de medición de nivel que se utiliza tanto como transmisor de nivel como interruptor de nivel. En la actualidad existen proveedores que ofrecen medidores capacitivos para usos en procesos peligrosos, corrosivos, viscosos y con altas adherencias, así como para altas temperaturas. Este tipo de medidores es económico, fácil de usar, de instalar, sirve tanto para la medición de líquidos, incluidos líquidos con baja conductividad, así como sólidos granulados. Así es como lo vas a ver simbolizado en un DTI y así lo vas a ver en la vida real. Medidor ultrasonido. Es una medición de nivel bastante utilizada cuando se pretende evitar el contacto entre el instrumento y el producto, por problemas de agresividad del producto, por ejemplo. Consiste en la emisión de un impulso ultrasónico a la superficie del líquido. Esta refleja el eco y lo regresa a un receptor. El tiempo de retorno es proporcional a la altura vacía del tanque y por lo tanto al nivel del mismo. Este tiempo de retorno es convertido a una señal estándar de 4 a 20 mA y en unidades comunes de nivel. Da problemas en aquellos productos que pueden formar espuma. No es apto para fluidos con altas presiones y temperaturas, así como para procesos al vacío. Aunque ya hay marcas para las que estas consideraciones ya no son un problema. Se puede usar en tanques abiertos o cerrados, para líquidos o sólidos granulados y lodos, para fluidos peligrosos y corrosivos. Así es como lo vas a ver simbolizado en un DTI. Y así es como lo vas a ver en la vida real. Medidor tipo radar.
Es una medición de nivel bastante utilizada cuando se pretende evitar el contacto entre el instrumento y el producto, por problemas de agresividad del producto, altas temperaturas, movimiento, etc. Consisten en el método de reflexión de las microondas y se basa en el principio de retorno de un pulso de microondas emitido por un sensor. Las microondas se reflejan en el producto y el mismo sensor vuelve a detectarlas. El tiempo de retorno es proporcional a la altura vacía del tanque y por lo tanto al nivel. Este tipo de retorno es convertido a una señal estándar de 420 mA. A diferencia de los ultrasónicos, para las medidas de sólidos granulados, de líquidos turbulentos o con espuma, existe la alternativa de la tecnología llamada por ondas guiadas, en la que el pulso de radar va guiado por un cable o una varilla que sale del instrumento al fondo del tanque. En este tipo de medidores, las ondas electromagnéticas no son afectadas por la temperatura ni por las variaciones de densidad del fluido. Además, tiene una fácil instalación y es válido para altas presiones y temperaturas. Así, Miren que este tipo de equipos, sabemos que afortunadamente el líquido con el que funcionamos en este tecnólogo pues es solamente agua y de hecho es en su mayor proporción agua potable que tiene unas características muy definidas. Este tipo de equipos electrónicos han sido muy usados ya en otro tipo de procesos industriales. Igual es muy importante que los identifiquen porque no falta que renueven la tecnología o que hayan equipos que hayan venido con este tipo de sistemas, que no es solamente la medición directa o la presión, sino ya un circuito eléctrico, una capacitancia, una onda sonora, una microondas. Entonces, es como lo vas a ver simbolizado en un DTI. Y así es como lo vas a ver en la vida real. Medidores de nivel radiométrico. Es una medición de nivel poco utilizada y solo se usa cuando ningún otro sistema de medición puede usarse por condiciones extremas del producto, como líquidos peligrosos a muy altas presiones o temperaturas, altas viscosidades, con sólidos o fango, etc. Este método de medición tiene la particularidad de que no hay contacto con el fluido, ya que utiliza el principio de radiación gamma. La radiación gamma no requiere equipo dentro del depósito, puesto que penetra fácilmente las paredes del tanque. El método se basa en el hecho de que la radiación electromagnética que emite una fuente de rayos gamma, que puede ser un isótopo de cesio o cobalto, alcanza el detector sin impedimentos cuando el tanque está vacío, pero es absorbida en mayor grado cuanto más lleno esté el depósito. Este es un equipo caro y requiere de las condiciones de seguridad especiales por los elementos radioactivos, como el transporte, la instalación y la operación. Pero si las condiciones del proceso lo requieren, nos ofrece una medición confiable. Así es como lo vas a ver representado en un DTI y así es como lo vas a ver en la vida real. Hasta aquí vamos a dejar este video. Bueno, en los 3 videos nos hablaba de, así es como lo verá representado en un DTI. Los DTI son simuladores de planta que se utilizan para diseñar, para procesos de diseño de plantas. Entonces tienen su propia, digamos, logotipos o formas de dibujar o de que componen cada uno de los diagramas. Por eso era que lo mostraba de esa manera. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta que ya se acabó el tanque de cloro? ¿Quién me cuenta? Ay, se me Pues durmieron. vean, Cuéntenme. sí, en Génova últimamente nos instalaron ¿cómo es? Una báscula. Que pues en realidad esa báscula no nos ofrece pues como, o sea, no da un funcionamiento real porque la bala de cloro tiene un peso bruto,
digamos, la tara tiene un peso y entonces cuando uno va a ver la báscula no coinciden los pesos. Entonces, pues uno ya le va, digamos, en la báscula que tenemos, más o menos cuando llega a 40, porque la bala ya se va a acabar. Y anteriormente, cuando no teníamos báscula, no nos dábamos cuenta porque cuando ya se iba a acabar, la parte inferior del cilindro comenzaba a sudar, a ponerse húmedo. Entonces ahí ya nos dábamos cuenta que estaba a punto de acabarse. Diego, muchas gracias por el aporte, porque las dos cosas que me ha contado son lo que por lo general tenemos a disposición en las plantas, ¿no? Una diferencia de peso que, claro, no va a ser tan exacta, porque igual, pues cada bala de pronto va a tener sus variaciones de peso, porque no son estándar, o sea, no hay un control sobre las empresas que fabriquen esas balas para que siempre vengan exactamente el mismo peso, entonces va a haber una variación, incluso que depende hasta de la temperatura. Pero, y el hecho de identificar esa exudación en el tanque también es interesante. No sé si alguna otra planta, toca mirar porque no le he puesto cuidado a eso, tengan algún sistema de identificación que por lo general son con presión para identificar en qué nivel está el tanque. Entonces, más o menos unas 3 referencias. Suelen tener un manómetro ahí a la salida del tanque que identifica de acuerdo a la medición que hacen de presión, identifican cuál es la presión interna dentro de la bala y por lo tanto el nivel. Y son sustancias pues sumamente complicadas de manejar. Entonces, eso es lo que por lo general encontramos. Hasta allí entonces, chicos, hemos visto ya estos dos materiales, el de insumos químicos y el de manipular sistemas de potabilización. Entonces, la conclusión es que de este material de insumos químicos, que lo tienen ahí para que lo lean y lo relean todo el tiempo, ese material tiene una recopilación, un recorderis de todos los elementos químicos que se usan del sistema globalmente armonizado, pero en lo que más se enfoca es cómo almacenarlos. Entonces, la conclusión de ese documento es que ustedes ya saben que existe una tabla de compatibilidad para almacenamiento de productos químicos y que cuando les toque manejar más cantidad de productos químicos de los que tienen, porque sabemos que los de ahora no solamente son poquitos, sino que están diluidos y no tienen problema de almacenarse juntos. Pero ya saben que los insumos químicos son de respeto y cuando entren a otra área de la empresa a manejar sustancias químicas deben respetar esa tabla de compatibilidades para saber dónde se manejan. Esa era como la conclusión del primer material. Y del segundo material que se llama manipular sistemas de potabilización, entonces el compromiso es a identificar cada una de las estructuras que tiene la planta, verla ya con otros ojos, ver para qué sirve, por qué sirve, qué es lo que de verdad me está midiendo, esa regleta desde la regleta que tengo ahí al comienzo, esa regleta, ¿para qué es que está sirviendo allí? No hacer las cosas autónomas, sino identificar cada una de las partes, identificar a qué clase o a qué tipo pertenece. Ese es el compromiso del segundo material. Y este tercero, miren que este tercer material es como el recorderis del recorderis, pero sí tiene cositas nuevas. ¿Qué tiene de nuevo? Bueno, obviamente pues arranca contándoles que el agua potable, cuando estábamos pequeños, nos decían que era un recurso renovable, pero que definitivamente ya no lo es, ¿no? La cantidad de cambios, desde los cambios atmosféricos hasta los cambios por contaminación que ha tenido el recurso, hace que el agua ya no le podamos decir a los niños que es un recurso renovable. Tenemos que tener mucho cuidado con el manejo que hacemos de él. Entonces, vengan, vuelve y no recuerde. Esto es importante que lo vuelvan a leer
porque es otra forma de volverles a decir las cosas, pero para reforzar la información. Entonces acuérdense que tenemos muestras simples, que son aquellas que las tomamos en un punto, en un lugar. Por ejemplo, muestra del tanque de almacenamiento. Si usted la toma en la mitad del tanque o la toma hacia un ladito del tanque o hacia el otro lado, probablemente las características, al menos de lo que es turbidez, pH, no le van a cambiar, las demás tampoco. Entonces esas son muestras simples y puntuales, se toman en un lugar, en un momento específico determinado de la red. Las muestras compuestas, acuérdense que son aquellas que deben ser tomadas en el mismo lugar, pero en varios momentos del día. ¿Por qué? Porque hay una variación. Si yo necesito un diagnóstico general de ese tipo de agua, debo ser capaz de identificar toda la variación que tiene encima. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, si es un agua corriente, es un agua de río, y aguas arriba tiene unos vertimientos de una población, no va a ser la misma calidad que usted encuentre en ese río, aguas abajo del vertimiento, a las 5 de la mañana que la que puede encontrar más o menos cuando la gente ya se levanta, se baña, desayuna, va al baño y se va al trabajo entre las 6 y las 8, a la que va a encontrar a media mañana, a la que va a encontrar después de almuerzo. Entonces es pertinente tomar muestras compuestas para que me digan la verdad de lo que pasa con ese recurso, porque ese recurso tiene cambios de funcionamiento, tiene cambios en la concentración durante el día. Entonces se toman en el mismo sitio, pero a diferentes horas. Y con esas muestras pequeñas se compone una sola más grande y allí ya podemos analizarla. Y las muestras integradas tienen una característica especial y es que se toman en un solo momento pero en varios puntos. Dice aplicables a la caracterización de agua de fuentes superficiales, especialmente ríos anchos o lagos o lagunas. Entonces, digamos, un lago. Un lago puede tener diferentes características si es muy grande, ¿no? Si es muy ancho en la orilla o en el centro o en diferentes lugares o incluso en diferentes grados de profundidad. Entonces es parecida a la muestra compuesta, solo que se toma en un mismo tiempo, pero en diferentes lugares. Entonces, ojo, muestra simple, puntual, un solo sitio, un solo momento. Muestras compuestas, un solo sitio, varios momentos. Muestras integradas, varios sitios en un solo momento. Esa es la diferencia de esas tres. Recordemos, a ver qué horas son. No, ustedes solitos van a recordar aquí cómo es que se hace el muestreo de agua potable. Recuerden que estuvimos todo un trimestre viendo cómo se muestrean, con qué tipo de frascos, qué se analiza in situ, qué equipos se analizan in situ. Entonces, juiciosos, ustedes solos me ven este video que se llama Muestreo de agua potable para recordar qué pasa allí con el muestreo. Acá nos vuelve y nos recuerda, y esto es muy importante que lo vuelvan a leer para que recuerden el paso a paso. O sea, ¿qué se debe hacer si me toca muestrear agua? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que prepararme, tengo que llevar unos elementos de protección, tengo que llevar un material, una nevera. ¿Qué es lo que hago? Un formato, que es tan importante los formatos en empresas que trabajan con sistemas de calidad. Bueno, esto es como puro recorderis de lo que hicimos en el segundo trimestre, que es muestreo de agua. Y este es otro recorderis del tercer trimestre, porque ya nos vuelven y nos recuerdan qué estudios de tratabilidad se le puede hacer al agua. Turbiedad, que hemos hablado tanto del turbidímetro nefelométrico, del color, porque se mide, para qué se mide, el pH, la alcalinidad, que hicimos práctica, la temperatura, la conductividad, el hierro, que es muy común que lo tengamos presente, sobre todo en fuentes de agua subterránea, cloruros, sulfatos, nitratos, dureza. Eso fue justamente lo que hicimos en la práctica del trimestre pasado.
¿Qué me interesa sobremanera de este documento? Me interesa que dejemos muy claro lo que hace referencia a este ensayo de jarras. Entonces, el ensayo de jarras, también llamado test de jarras, es un proceso reglamentario, o sea, está normatizado por una NTC, o sea, una norma técnica de calidad. Y el objetivo, como ya habíamos hablado, es la determinación del coagulante, floculante, ayudante de coagulación, lo que quiera que sea que usted vaya a usar, que pueden ser elementos a base de aluminio o de hierro, que son elementos metálicos, o poliméricos. La idea es identificar esa dosis óptima y la secuencia en la que se deben adicionar y la concentración a la que se deben adicionar para lograr unas condiciones óptimas de turbidez, color, pH, temperatura, alcalinidad y dureza. En este test de jarras, pues se simula el proceso de coagulación-floculación y por eso es tan importante conocer sus procesos de floculación y coagulación para poder hacerlo representativo o hacerlo igual en el test de jarras. A veces nos pegamos de un protocolo y decimos, tiene siempre que ser así, pero si nuestro proceso es distinto, si nuestro proceso en planta requiere más tiempo o no tiene o lo que les he dicho yo siempre desde la primera vez que los fui a visitar, si no hay turbulencia donde usted en planta añade el coagulante, no espere que le dé el mismo resultado que le dio en jarras cuando usted le pone a más de 100 las astas para que gire a toda velocidad. Entonces no hay posibilidad de que le dé como el mismo resultado. Bueno, acá habla de acidez, alcalinidad, eso vamos a recordarlo, pero ahorita les tengo dos videos que espero, sí, si alcanzo a mostrárselos. El uno es en general, sé que ustedes lo manejan todos los días, pero vamos a mirar para recordar algunos detalles. El primero es muy general y el segundo ya habla de cálculos, que es lo que me interesa, que nos dediquemos la próxima semana a identificar esos cálculos de partes por millón de la solución madre, que van después a la jarra y que van después a la dosificación. Es Estoy segura que ustedes ya manejan eso, pero lo vamos a reforzar. Entonces, por lo pronto, vamos a ver este video de desde jarras. Y nos tocó ver el test de jarras con la boloñesa. Entonces, vengan, ya les quiero. Estás en tu salsa cuando la pasta carbonara te queda deliciosa. Para este experimento utilizaremos el floculador, 6 beakers de 1000 mililitros, una probeta graduada de 1000 mililitros, un beaker de 250 mililitros, un matraz volumétrico con 100 mililitros de solución de sulfato de aluminio al 1%, un turbidímetro, 6 jeringas desechables. Y la muestra en este caso es agua residual. La muestra la mediremos en la probeta. Necesitamos 1000 mililitros. Depositamos el litro en el beaker. Procedemos a hacer lo mismo con los otros 5. Esa partecita es muy importante y no podemos pasarla por alto. A veces porque vemos que el beaker ya es de 1 litro, creemos que con llenarlo ya sabemos que ahí es el litro y no. Ya sea que lo trabajemos con 1 litro o con 800, que a veces lo trabajamos con 800, debemos medirlo. ¿Con qué lo medimos? Con una probeta, porque acuérdense que la probeta, la pipeta y la bureta son elementos que nos permiten medir volúmenes exactos en laboratorio. Ni el Beaker, ni, ¿qué más? Ni el Erlenmeyer, por más que estén graduados ellos afuera,
nos van a dar una medida exacta. Y en esto es muy importante ser exactos. Entonces, eso es muy importante, medir la cantidad de líquido, no suponer que porque son de 1 litro ya medio lo lleno, me quedó 1 litro, no, tenemos que medirlo siempre. Colocamos las jarras en el floculador. El sulfato de aluminio del matraz al beaker para poder medir las diferentes dosis de coagulante que se adicionarán a cada jarra. Otra cosa importante allí que se ve, partimos de una solución madre. Y otra cosa importante que no se ve, ¿no? No se ve que haya medido las condiciones iniciales del agua. Entonces, ¿cómo fue que llegó el agua que estamos metiendo a las jarras? Bueno, este es agua residual. Nosotros trabajamos con agua potable, pero cuando ha llovido mucho, cuando ha habido alguna remoción por allá, por alguna condición atmosférica en la fuente, a veces nos llega bastante turbia también. Entonces, no se ve en el video, pero yo sé que ustedes se dieron cuenta y dijeron, no midió las condiciones iniciales del agua. Siempre se mide turbidez, lo que tengamos, pH, temperatura, antes de meter el agua a las jarras. Se prepara una solución madre, eso lo vamos a ver despacito y con los ejemplos que ustedes me digan, a cómo preparan y qué hacen. Y de esta solución madre es que se toma la cantidad necesaria para definir las partes por millón en cada jarra. Pero mire, solución madre allí. Porque es importante rotular los beakers, que es otra cosa que con el tiempo uno como que se va olvidando porque ya sabe, sí, yo ya me acuerdo porque todos los días lo hago y mentira, es que un día tiene que ensayar otro tipo de concentración y se le olvida. Porque sí, porque hay cosas que se hace todos los días y que no necesariamente uno se acuerda de todo. Entonces, rotular no se demora tanto tiempo y le ayuda a ser más exacto en el proceso. Para un buen proceso de mezcla rápida, vamos a colocar en el agitador una velocidad de 100 revoluciones por minuto. Otra cosa muy importante aquí, la dosificación de las diferentes cantidades de la solución madre del sulfato deben inocularse en el mismo momento. O usted tiene 6 manos o tiene que buscar ayudante en el momento que haga esto. Porque por más que usted diga, no, yo una tras otra fue muy rápido, van a haber unos segundos de diferencia que le pueden hacer tomar una decisión distinta. Entonces, en esto hay que tratar de ser lo más exacto posible. Profe, y si está uno solo, le toca tener unos 6 manos. Sí, le toca conseguirse otras 4. No, Entonces está complicado. por lo general ahí uno tiene que llamar a la persona que esté, porque por lo general no están solos en planta, ¿o sí? Sí, no, pero no ¿Sí? está solo. ¿Solos? Luego le toca no Mm. despertar a alguien que venga a ayudarle a uno a esa hora. No nos acompaña sino el perro. ¿Cómo, Diego? No nos acompaña sino el perro. Jue madre, ese sí no lo Le podemos. faltó decir que el ¿Cómo, gato. cómo hacen entonces? ¿1, 2, 3 de 2? Tin, tin, rápidamente.
A la velocidad, en la rapidez, Entonces, tiene uno la jeringa ahí ya toda y llega uno y lo más rápido que uno pueda hace el proceso y pues hay que tener en cuenta que cuando empiecen a flocular, tener en cuenta pues que hubieron, que a las primeras jarras pues por lo regular van a flocular primero por lo que se les echó primero el coagulante. y van a sedimentar primero también. Bueno, sí, pues igual es como toque, ¿no? Uno dice, no, las condiciones ideales, pero a veces en plantas son otras las realidades, pero es importante. Entonces, lo más rápido posible, que no sea que, uy, le pusieron a las primeras dos y fueron a contestar una llamada, no, siempre lo más rápido posible. Aquí la primera velocidad, esa primera velocidad que por lo general son 100 revoluciones por minuto, indica el momento en que entra el floculante en planta al caudal de entrada. Por eso les decía, tiene que ser muy turbulento ese pedazo para que sea equitativo a las 100 revoluciones por minuto. Porque si usted le adiciona el coagulante cuando el agua está pasando despacio en flujo laminar, pues no va a haber ese choque turbulento de energía que necesita para revolverse el floculante y activarse. Por eso son las 100 revoluciones durante un minuto. Y miren que eso es relativo porque son segundos, ¿no? Cuando lo hacemos en planta son segundos prácticamente en los que se va dosificando el coagulante. Entonces, todo eso influye, porque miremos, sigamos viendo el video. Dosis menores vemos que la floculación no es tan efectiva. Entre 20, 40, 60 y 80 podemos observar cómo los flocks se están formando. Sin embargo, a 100 y a 10 ni siquiera se notan. Eso era lo que quería que miremos, que sé que lo ven todos los días, pero es que definitivamente esta prueba se hace porque hay algunas concentraciones en las que sí. Y no quiere decir que entre más sulfato le eche, mejor va a ser la coagulación. Llega un momento en que usted entre más le adicione, más daña el agua. La satura de sulfato y no le flocula. Entonces, qué importante saber manejar este tipo de test, saber identificar cuál es la dosis óptima, pero sobre todo saber llevar esas mismas condiciones a planta, porque si aquí identificamos la dosis óptima, pero en planta, de pronto no estamos reproduciendo estas mismas condiciones. Entonces miren que esto es como una generalidad. Un minuto de alta revolución, 15 minutos de revolución baja, que es más o menos los tiempos de residencia del agua en planta, pero si nosotros supiéramos cuál es el tiempo de residencia que de verdad el agua tiene pasando, nosotros no tenemos procuradores mecánicos. Entonces, el tiempo en el que pasa chocando entre las placas, cuál es exactamente, podríamos modificar este proceso para que sea exacto a lo de la planta y nos dé más efectivo el sistema. Sin embargo, con esta generalización funciona muy bien, ¿no? No nos vamos a quejar del proceso. Podemos ya influir que la dosis efectiva del floculante tiene que estar entre 40 y 60 partes por millón. Después de 20 minutos de mezcla lenta, retiramos cuidadosamente las aspas del floculador y esperamos 10 minutos para que sedimenten. Debemos indicar la velocidad en 0. Vamos a tomar 25 mililitros del sobrenadante
de cada una de las jarras y lo vamos a depositar en uno de estos beakers pequeños para poder realizar el ensayo de turbidez. Tenemos que tener cuidado de no remover los sólidos que ya han sedimentado. Adentro encontramos el recipiente en el cual vamos a adicionar las muestras que previamente sacamos con la pipeta para poder hacer el ensayo de turbidez. Tenemos que llenar el recipiente hasta acá. Sin embargo, antes de depositar cada muestra, tenemos que lavar el recipiente con agua destilada. El recipiente se seca con toalla de papel, teniendo en cuenta nuevamente no ensuciar el lugar en donde se realice el ensayo. Otra cosa muy importante, tenemos todo perfecto en las jarras y de pronto hay un problema con el turbidímetro o con la celda del turbidímetro, ahí estamos con problema en proceso porque de pronto no estamos identificando la condición ideal. Entonces miren otro sitio donde se puede generar error dentro de ese cálculo de dosis óptima. Las muestras que tomamos con ayuda de la pipeta se tienen que depositar en el recipiente para realizar el ensayo, teniendo en cuenta que no se debe tocar por debajo de la línea y que el agua debe llegar hasta esta. Encendemos el turbidímetro. Verifiquemos que esté en autorrango y luego miramos por las unidades nefelométricas de turbidez cuánto nos da la lectura. Entonces vemos que la muestra 1 nos arroja 9.5 unidades nefelométricas de turbidez. Bueno, iremos solamente hasta ahí para dejar para la próxima sesión. Empezar con todas las de la ley, o sea, el próximo miércoles vengan listos para hacer cálculos, porque esto es también metiéndole la parte técnica que son los cálculos matemáticos. Entonces, me revisan cómo están preparando esa solución madre o si no la están haciendo, cómo están dosificando, cuántos mililitros le ponen, si saben a qué partes por millón más o menos están trabajando. Todos los datos que tengan, así todavía no los manejen muy bien, o si los manejan muy bien, pues mejor todavía. Pero todos esos daticos los traen para que ustedes puedan hacer aquí el cálculo de sus condiciones, John de las que le haya tocado, Diego de las que maneja a diario, para poder hacer... Yo no, profe, ¿Cómo, John? No lo a mí no me escuché. ha tocado eso, he preguntado y averiguado, pero como tal no me ha tocado sí en planta de tratamiento, lo que he averiguado y me han enseñado. Pero bueno, entonces esta va a ser una buena oportunidad para que ahora en el laboratorio que hagamos ensaye. Diego pues está, él le toca diario, entonces está bueno que le vaya a ayudar y así aprende, así aprende. Vamos a mirar así muy despacio qué hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo. Vamos a revisar esos cálculos y cuando hagamos el laboratorio pues ponemos en práctica todo eso. Mis estimados aprendices, me imagino que siguen ahora con el profe John, ¿cierto? No, ya nos tocó ayer, creo. Ayer o antier, no. No recuerdo, pero que ya nos tocó con él.
Bueno. No, con él creo que quedamos para el próximo lunes. Ah, bueno, pensé que les iba a dar clase hoy. Bueno, entonces, juiciosos, revísenme esos videos, véanlos las veces que tengan que verlos, para que estén, pero expertos. O sea, cuando yo vaya a verlos a planta y yo pregunte qué es esto, usted me tiene que decir, es un manómetro tipo, no sé de qué tipo tengo, esto es un medidor de yo no sé qué, o venga, le muestro esto que vimos en el video. Pilas con eso, muy juiciosos. Y bueno, los dejo para que descansen entonces y nos vemos la próxima semana. Que tengan un feliz resto de noche. Vale, Bueno, profe, profe, igualmente. igualmente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego.